en la noche, amén, de que está trabajando en el turno de la noche. Así de que vamos a hacer una oración pequeña. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Poderoso Dios, por este día hermoso, maravilloso. Bendice a tu siervo que trajo esta enseñanza para los jóvenes. Señor, en esta hora te pedimos, Padre amado, que bendigas mis labios, Señor, que uses mi corazón, Padre, que deposites tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Señor, que ponga libertad en mis labios. Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que está ahí en su hogar, a sus familias, Señor, sus matrimonios, a todos aquellos que se van a conectar, Señor, que tú los bendigas grandemente. Permítenos hallar gracia delante de tu presencia de aquel que escucha también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Ok, muy bien. Pues vamos a dar inicio, hermano, a esta enseñanza. Vamos a tratar también de ser un poquito breves. No le vamos a quitar mucho tiempo. Pero vamos a mirar que es algo bueno, que nosotros pues siempre estemos dispuestos, hermano, a recibir lo que Dios tiene para nosotros. En esta hora, hermanos, antes de empezar el tema, quisiera yo hacerles saber por ahí, usted si tiene familiares, hermano, que no conozcan de la palabra, comparta con ellos, amén, envíele y usted haga su trabajo, hermano. Si su familiar no se conecta, no se preocupe, usted haga su trabajo, trata de compartir. Aleluya. Y algo muy importante, hermano, nosotros no le decimos que trate de compartir porque queremos un like para nosotros, nuestro deseo es que nuestras familias reciban lo que Dios tiene para nosotros, amén. Aleluya. No importando, o sea, nosotros no estamos interesados en nada de eso, así es de que vamos a invitarle que usted agarre su teléfono, comparta con su familia. Quizás en México su familia no tiene el privilegio que yo y usted tenemos de escuchar del Señor. Y pues vamos a dar inicio, amén. Vamos a dar inicio, le voy a decir el nombre del tema. Tenemos dos partes. El título de esta tema, el título es, fíjese lo que es el título. Es una parte afirmativa, sí a una relación. Fíjese, sí a una relación, no a una religión. Aleluya. ¿Okay? Gracias, Señor. Aleluya. Y el nombre del tema se llama La religión no salva. Fíjese el título de este mensaje es sí a una relación, no a una religión. Tema, la religión no salva. Vamos a hablar algo muy especial de antemano por ahí. Si alguien está conectado que no conoce lo que voy a decir, yo conozco. Nuestra intención, hermanos, la iglesia, el nuevo pacto en Jesucristo no se enfoca no está, hermanos, en ofender a las personas, independientemente de sus creencias o la denominación que usted sea o en lo que usted crea. Nosotros no estamos interesados en ofenderlo, en fastidiarlo, en molestarlo, nada de eso, pero sí tenemos una obligación muy grande, hermanos, de que nosotros debemos hablar la verdad. Y precisamente la Iglesia del Nuevo Pacto en Jesucristo, con el pastor Sergio y nuestro hermano Efraín, nos estamos esforzando, hermano, por predicarles lo que está escrito. La palabra de Dios habla de un solo evangelio, habla de una sana doctrina. Y nosotros estamos luchando, hermanos, por llevar a cabo lo que Dios tiene en propósito, en planes. Desafortunadamente no vamos a ser bienvenidos en algunos conceptos personales, en algunas denominaciones que no crean como dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que a la luz de la palabra nosotros nos guiamos para nosotros compartir. En este día vamos a compartir un tema
de muy alta importancia. Usted miró el título y el tema. ¿Por qué? Porque hay un problema grande, hermano, ahorita aquí en la tierra, donde nosotros los seres humanos ciertamente queremos llegar a Dios, pero por muchos medios, usamos muchos métodos, muchos medios para llegar a Dios, y son medios vanos, hermano. No nos van a llevar a la presencia de Dios, amén. Entonces aquí yo tengo una parte que quisiera introducir antes de llevarlos a una escritura. Por allí, mientras yo le comparto, le voy a invitar que abra en el libro de Juan capítulo 4 versículo 23, amén, el Evangelio de Juan. Y yo mientras le comparto aquí esta parte importante, y tengo una nota aquí donde hablaremos de un tema muy claro. Vamos a hablar, hermanos, de un tema muy claro, pero incierto para muchas personas. Desafortunadamente muchos no saben o no sabemos distinguir entre estas dos palabras. La mayoría de la humanidad son, fíjese la parte importante, la mayoría de la humanidad son personas religiosas, y la mayoría de las personas que asisten a una iglesia también lo son. En otras palabras, lo que indica la palabra del Señor, hermanos, es que son muy pocos los que tienen una verdadera relación con Él. Ahora, vamos a leer el verso 23 del libro de Juan, capítulo 4, dice así, la palabra de Dios dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjese lo que busca Dios de usted y de mí. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Ahora, si usted mira el título y el tema y la introducción que yo le di a usted, nos vamos a ir a puntos muy estratégicos donde ahorita el mundo de alguna manera cree que por muchos medios que está haciendo, un día va a llegar a la presencia de Dios. Entonces Dios, hermanos, nos ha dejado muy claro en la palabra de Dios que Él es el único medio por el cual nosotros un día podemos llegar a su presencia. Ahora, no es nada más, como hemos dicho en algunas ocasiones, no es nada más decir que usted y yo conocemos a Dios, o que yo y usted asistimos a una congregación, nos congregamos en alguna iglesia. Dios va más allá de un edificio. Dios va más allá de una iglesia, un edificio donde yo y usted nos reunimos. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios está allí, ciertamente está sí hay 100 personas, pero esas 100 personas nada más 2 o 3 están buscando verdaderamente la presencia de Dios. La promesa de Dios es que Dios está en medio de esas 2 o 3 personas. Él lo declara en la palabra de Dios. Entonces, a lo que vamos con todo esto, hermano, es que la religiosidad está de una manera muy extendida a nivel mundial, no nomás en nuestros medios, hermano, en otros países. Y le voy a estar hablando un poquito, como le dije hace un momento. No quiero entrar en puntos o en partes que usted piense que estoy hablando por usted. Voy a hablar por mí, lo que yo viví, lo que yo era, lo que yo creía. Y Dios permite, hermano, que usted, amigo que está por ahí, o que algún día va a mirar esta enseñanza, le vuelvo a repetir, no es nuestra intención, o nosotros no creemos que tenemos la capacidad de cambiar a alguien. Si Dios no cambia a una persona, nosotros como humanos no podemos hacer nada, ¿amén?
Nuestro trabajo es venir y hablar lo que está de acuerdo, como le dije un momento hacia atrás, de acuerdo con la sana doctrina. Va a haber personas que se van a lastimar, va a haber personas que no van a aceptar lo que Dios tiene en planes, en propósito para la salvación de nosotros los humanos. Pero ¿qué podemos hacer? No podemos obligar a nadie a que crea lo que yo creo. Si no es Dios, no voy a poder hacer nada yo. Incluso le puedo decir, hermano, yo tengo mi familia, toda mi familia es católica. Mis abuelitos eran católicos, mis padres son católicos, mis hermanas son católicos, mis tíos son católicos, toda mi familia son católicos. Entonces, yo también era católico, yo también estaba en la iglesia católica. Y en ese lugar donde yo estaba, pues yo creía diferente a lo que yo creo en este tiempo. Y hay una razón muy grande, hermano, por qué yo creía antes así. ¿Por qué? Porque yo no me guiaba por la palabra de Dios, yo me guiaba por lo que yo escuchaba o lo que me decían. Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque una cosa es que alguien te diga a ti lo que tú tienes que hacer, y otra cosa es que tú lo mires con tus ojos, lo que Dios te manda hacer. Entonces, Dios no tiene diferentes medios para ciertas personas o para ciertas razas de llegar a su presencia. Dios tiene el mismo medio. La palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Amén? Entonces ahí entramos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el que vino y murió por la humanidad. Él es el que dio la vida y pagó el precio de nuestro castigo. Así dice el libro de Isaías, capítulo 53. Él pagó el castigo que yo y usted merecíamos. Gracias. Entonces, el punto es, hermano, que muchos de nosotros llegamos a pensar, porque fíjese lo que se menciona. O sea, ahorita en la actualidad ya no muchas personas quieren hablar de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque dicen algunas personas o algunos predicadores, no, pero es que vamos a ofender a la gente. No, ¿por qué? Porque ciertamente usted y yo, que tenemos la oportunidad de compartir con las personas, tenemos que ir aprendiendo también a hablar y a compartir. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la manera correcta. Aún así se van a molestar. Y le voy a dar un ejemplo. El ejemplo se lo voy a dar con el mismo Señor Jesucristo. A lo mejor yo le he hablado a alguna persona, le he hablado y la ha ofendido. Digamos, en mi manera de expresarle mis creencias o mis convicciones, que a lo mejor no son las mismas, pero como humano dijéramos, yo me equivoco o cometo algunos errores, no me expreso bien, posiblemente puede ser ese punto, pero ahora nos vamos a ir con alguien que no es como yo y usted, alguien que es diferente, totalmente diferente, y estamos hablando del Señor Jesucristo. El Dios, hermanos, que hizo los cielos y la tierra, el que no ha cometido ni cometerá jamás un error. Aunque muchas personas creen que Dios se ha equivocado, pero Dios no se equivoca. ¿Verdad? Entonces, dice que Él también anduvo predicando lo que muchos hombres, lo que muchas personas hacen ahorita en este tiempo, predicar la palabra de Dios. Él lo anduvo haciendo. Como Dios, no miramos que Él pudo haber cometido, y no creemos que Dios tenga errores. Eso es lo que yo creo en mi corazón. Dios no es un Dios que comete errores. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo, hermanos? Usted que está ahí atrás, ¿por qué el Señor Jesucristo, siendo Dios, hablándoles con amor, hablándole de acuerdo a lo que Él miraba en su corazón? Porque Él no es como yo y usted. Yo y usted miramos lo que hay por fuera del hombre. Pero dice la palabra de Dios que Él miraba lo que había dentro del corazón del hombre. Aún así el Señor era muy cuidadoso, muy amoroso, les hablaba, pero de una manera, pues me imagino, compasiva,
pero aún así la gente no recibía lo que él les hablaba. Entonces, le digo esto, ¿sabe por qué? Porque siempre va a ser el mismo problema. El mismo problema. Por eso es importante pedirle a Dios, hermano, que nos dé gracia para cuando nosotros vamos a hablarle a alguien. Cuando nosotros le vamos a compartir a alguien. Y las dos partes que usé, hermano, las dos partes que usé, si usted se fijó en la introducción que di, estaba hablando de lo que es el mundo y aún metí a la iglesia. Y dijera usted, pero ¿por qué nos metes como iglesia? ¿Por qué nos metes al mundo? ¿Por qué nos quieres comparar al mundo? ¿Por qué piensas que somos igual que el mundo? Entonces, la respuesta es, hermano, que el mundo cree de muchas maneras. El mundo se divierte, se deleita en el pecado, pero aún el mundo cree que aún así va a poder llegar un día a la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué lo piensan, hermano? Porque nunca han analizado, nunca han mirado lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto. Dice la palabra de Dios que el pecado no va a poder entrar al reino de Dios. El pecado no va a poder estar en la presencia de Dios. Si usted y yo no nos arrepentimos de verdad, no vamos a poder mirar ese lugar especial que Dios tiene para nosotros. Entonces, ciertamente, el mundo tiene sus creencias, porque el mundo, hermano, ha escuchado cómo es Dios. Te lo han presentado, nos lo han presentado de muchas maneras a Dios. Y la palabra de Dios dice que lo que usted y yo leímos aquí en el verso 23, dice que los verdaderos adoradores que Dios está buscando, tienen que ser en espíritu y en verdad. Ahora, Dios, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si usted me dice, preséntame a Dios o descríbeme a Dios como es, yo no te lo puedo describir porque Dios no es humano, no es como tú y yo. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Gracias, aleluya. Entonces es como si tú me dijeras, descríbeme a Dios, pero yo te puedo decir a ti, a ver, descríbeme el aire. ¿Cómo es el aire? Dibújame el aire en una libreta. Y si tú me puedes dibujar el aire en una libreta, yo te puedo dibujar a Dios también, como Él es. Santo, Entonces la palabra de Dios es lo que indica que Dios es espíritu. A Dios no lo podemos mirar en persona porque no es humano, pero sí lo podemos sentir. Gracias, Cristo. En espíritu. Él ciertamente ahorita está sentado en su trono, pero Él está mirando lo que usted y yo hacemos, lo que usted y yo sentimos. Él sabe que el mundo está lleno de religiosidad. Él sabe que aún en las iglesias donde se predica la verdad, hay muchas personas que son religiosas. Hay muchas personas que no han aprendido o no han querido tener una verdadera relación con Dios. Por eso es que en la introducción que le di, puse el ejemplo del mundo y las iglesias, porque son muy pocas las personas, hermano, que quieren vivir en este tiempo lo que Dios estableció. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como humanos queremos sentir la libertad de hacer muchas cosas que creemos o pensamos que a Dios no le desagradan, pero si usted y yo somos cuidadosos y empezamos a mirar y decimos, bueno, yo ya estoy en el camino de Dios, he tomado una determinación de servirle a Dios bien. Y le voy a decir esto, hermano, si yo y usted estamos en el camino de Dios como cristianos, y usted y yo queremos servirle a Dios como yo y usted pensamos, de antemano, hermano, le estoy diciendo que vamos por un mal camino. Si usted y yo no hemos puesto en nuestro corazón que tenemos que dejar nuestros propios criterios, nuestros pensamientos, nuestros conceptos de nosotros y empezarnos a guiar por la palabra de Dios, quiere decir, hermano, que usted y yo vamos caminando erróneamente. Vamos caminando en caminos distintos
del cual dejó Dios trazado para usted y para mí. Entonces ciertamente dice que Él ascendió de donde había descendido. Él fue a preparar una morada, fue a preparar un lugar para todo aquel que le sirve. Entonces, hay una confusión también en esta parte, hermano, porque hay gente que dice, bueno, si ya el Señor Jesucristo ya murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, entonces quiere decir que no tenemos que hacer mucho. Y a esto le voy, hermano, porque muchas iglesias cristianas, o en algunas iglesias cristianas, están diciéndole a la gente, nomás cree. O sea, nomás cree y es todo. No tienes que hacer otra cosa más que creer. Una oración de fe es bueno hacer una oración de fe. Pero la palabra de Dios dice que tienes que creer y te tienes que bautizar. Entonces nosotros no podemos quitar ni poner a la palabra de Dios. Tenemos que hacer exactamente lo que está escrito allí. Ahora, y si usted y yo dijéramos, bueno, pero ¿qué es ser religioso? Dijéramos, ¿qué es ser religioso? Yo estoy yendo a la iglesia, pero ¿qué es ser religioso? ¿De qué están hablando? ¿Qué es tener una religión? En primer punto, hermanos, en primer punto, la palabra de Dios nos enseña que Jesús es el camino. La palabra de Dios en ningún versículo de la Biblia nos enseña que Jesús es una religión. Ese es un punto muy importante. Entonces, fíjese cómo los mismos humanos, nosotros las mismas personas decimos cuando le empezamos a hablar a alguien, me voy a poner de ejemplo, voy a usar mi persona para estos ejemplos. Cuando a mí alguien venía a mí y me hablaba del evangelio, decía, ¿de qué religión eres? O sea, fíjese el concepto mío. ¿De qué religión eres? Oh, soy cristiano. Como yo era católico, lo rechazaba. Le decía, no tengo nada que hablar contigo, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque yo creía en mi mente y en mi corazón que en el lugar donde yo estaba era el lugar indicado, el lugar correcto, el lugar que a mí me iba a llevar un día a la presencia de Dios. Entonces, ¿quién es el que hace la religión? ¿Quién es el que hace la diferencia? Usted y yo, como humanos. Vuelvo a lo mismo. Dios no es una religión. El Señor Jesucristo ciertamente clavó, dice que Él exhibió públicamente. Amén. Las potestades las exhibió. Dice que Él clavó el pecado de usted y de mí en esa cruz. Pero dijéramos, bueno, pues entonces ya no necesitamos nada. Pero fíjense lo que dice el versículo 16 del libro de Juan, del capítulo 3. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esa parte, usted y yo estamos incluidos, creyentes y no creyentes, de todo tipo de razas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjese la salvación donde está. Dice, para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted cree que va a llegar al cielo por otro medio que no es Jesús, usted está equivocado. No va a poder llegar. Y eso a nosotros como persona, como católico que era antes yo, a mí me dolía, me molestaba que las personas me hablaran de Dios, que me hablaran de Jesús. Pero yo creía en mi corazón y yo decía que yo amaba a Dios. Entonces una persona que ama a Dios es imposible que se moleste cuando alguien se acerca y le habla del Dios que él cree que ama. Aleluya. Y ahí es donde yo no entendía. Pero ¿cuándo fue cuando yo entendí todo esto? Cuando yo empecé a agarrar la Biblia. Le aseguro que algún día algún católico, incluso de mi familia, va a mirar esta enseñanza. Y hay muchas cosas que nosotros ignoramos, hermanos, porque
no tenemos el manual en nuestra mano. En la casa yo no me acuerdo que hubiera una Biblia. Nunca miré en mi casa una Biblia. No sabíamos, es más, ni las conocía yo. Yo nomás miraba que el sacerdote allí, en el lugar donde él se paraba, tenía una Biblia, pero yo no las había mirado ni las conocía. Entonces, cuando yo me di la oportunidad de escuchar, no al hombre, hermano, no al hombre, a Dios. Yo dije, bueno, voy a escuchar que lo que Dios, a ver si es verdad lo que me dice. Ahora, nadie me describió a Dios, sino que me dijeron, estudia la Biblia. Lo mismo que yo le he dicho a muchas personas, a mis padres, a mis hermanas, lo mismo que yo le he dicho a las personas fue lo mismo que me dijeron a mí. Agarra la Biblia y léela, pero léela, escudriñala, mira lo que Dios te dice allí. Entonces las cosas que yo empecé a mirar, hermano, no las conocía. ¿Por qué? Porque yo nunca me había tomado el tiempo de agarrar una Biblia y de leerla. Y quiero decirle que esa es la parte que nosotros, perdón, que nosotros como humanos, en la cual el error que nosotros cometemos, que en veces cerramos, hermano, la puerta de nuestro corazón cuando Dios quiere tocarla, cuando Dios quiere abrirla y que esa palabra entre a nosotros. ¿Por qué? Porque ningún cristiano, si tú eres católico, ningún cristiano viene con la intención de cambiarte. Él no viene con la intención de cambiarte. Él no viene con la intención de ofenderte. Él no viene con la intención de hacerte sentir mal. Él viene con la intención de abrirte los ojos. De abrirte los ojos, ¿por qué? Porque aunque nosotros no creamos, cuando Dios le ha dado la oportunidad al hombre de conocerlo, empieza a ver algo genuino en la persona. Empieza a mirar la necesidad de las otras personas, y es una necesidad grande porque estamos hablando de un peligro de vida o muerte. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar vida eterna, pero usted y yo muchas de las veces por nuestra necedad la rechazamos. Y ciertamente aquí vamos a morir un día, pero muchos que han muerto no creen que hay una vida eterna. Pero porque no han conocido al Dios del cual estoy hablando. Cuando usted conoce al Dios que yo le estoy hablando, usted se da cuenta que sí existe esa vida eterna. Porque usted mira las cosas que pasan, las cosas que están sucediendo, y se da cuenta que son cosas que Dios habló desde muchos años, miles de años para atrás. Están sucediendo. Entonces, mire, hermano, lo que leímos en el verso 23, dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Dios, volvemos al punto, Dios no es algo físico, Dios no es una materia, no es algo que yo y usted podamos mirar para decir, oh, yo voy a adorar a esto porque es Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. ¿Dónde está Dios? Él está en el cielo, está en la tierra y debajo de la tierra, y donde quiera que usted se imagine, ahí está Dios. Gloria al Señor. ¿Okay? Aleluya. Y no necesitamos algo físico para nosotros llegar a Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros, esa es la parte, hermano, la parte de la idolatría, que si nosotros ponemos algo físico primero que a Dios, eso es lo que Dios le está molestando. Es lo que siempre Dios le ha molestado. La palabra de Dios en el tiempo pasado dice que su pueblo, cuando Él iba a introducir al pueblo de Israel a Canaán, Dios les habló por medio de Moisés y les dijo que en esas tierras había mucha idolatría, había muchas personas, o las personas que estaban ahí no servían, no conocían al Dios de Moisés. Aleluya. Y iban a entrar y Dios les enseñó, les dijo que tuvieran mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos podían entrar en el mismo punto que estaban las naciones. Dios sabe, hermano, Dios sabe por qué Dios conoce al hombre, porque sabe que yo y usted como humanos somos frágiles. Y
¿Y qué es lo que pasó con Salomón, hermanos? No sé si usted conozca la historia, pero los que conocemos un poco la historia, dice la palabra de Dios que Salomón, hermano, fue el hombre más sabio del mundo. Es más, creo que no ha existido una persona como este varón. Pero con toda su sabiduría, dice la palabra de Dios que este varón le entregó la parte importante que Dios quería que guardara, se la entregó a las mujeres que adoraban otros dioses. Al último, Salomón, hermanos, empezó a hacer lo mismo que hacían las mujeres, adorar a los otros dioses. Fue la parte que a Dios lo molestó, pero Salomón no puso atención en esas áreas. O sea, Salomón no quiso entrar. Ahora, la religión, hermano, la religión tiene otra etapa. Y los religiosos, independientemente de la denominación que sea, los religiosos entran en otra etapa. Si usted es una persona religiosa, a lo mejor no lo sabe, pero creo yo que en esta tarde puede aprender si usted lo es. Y la etapa que alcanza una religioso es una etapa más drástica. ¿Por qué? Porque cuando una persona es religiosa y cuando una persona no tiene una verdadera relación, una relación íntima con el Señor Jesucristo, se vuelve religioso y después, hermano, se vuelve idólatra. Entonces la religión, hermano, es parte de la idolatría. Por eso, si usted mira, dice la palabra de Dios que la idolatría, ¿dónde empezó? Si nosotros dijéramos, pero ¿dónde empezó la idolatría? ¿O qué es la idolatría? Pues quiero decirle, hermano, que la idolatría empezó en el cielo. En el cielo empezó la idolatría. Pero no fue provocada por Dios, sino fue el que provocó la idolatría fue el enemigo. Ahí es donde usted y yo vamos a mirar un poquito. ¿Qué es la idolatría? La idolatría entra en muchos términos. Y si yo le digo que empezó en el cielo, usted dice, ¿cómo que empezó en el cielo? Estamos hablando dos términos, hermano, espiritual y terrenal. ¿Por qué? Porque espiritualmente nosotros, aún como cristianos conociendo a Dios, podemos estar en un término de idolatría. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros en mi casa no hay imágenes. En mi casa no hay una imagen de madera o de yeso. Pero puede ser que yo sea un idólatra. ¿O por qué yo soy un idólatra si no tengo imagen? No tengo alguien, no tengo algo enfrente de mí por el cual yo llegue a Dios, como lo tenía antes, en el tiempo pasado, cuando yo no era cristiano, cuando era un católico. Yo tenía siempre a alguien, no nomás tenía una imagen, tenía muchas imágenes y cada imagen era para cierta cosa. Entonces, a través de eso yo creía que yo me acercaba a Dios, que Dios me escuchaba a través de esas imágenes. Pero ahora que yo conozco de Dios, sé que son imágenes. Si usted cuando tenga tiempo allí quiere ir al libro de Jeremías capítulo 10, lea ese capítulo y le va a decir quién es el que hace las imágenes, para qué las hacen y con qué las hacen. Y allí se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Alejar la mente, alejar el corazón de lo verdadero. ¿Por qué? Porque al enemigo no le conviene que el hombre empiece a entender que es una verdadera relación con Dios. Al enemigo no le conviene que usted y yo entendamos que debemos tener una relación muy cercana a Dios. Entonces, cuando hablamos del término idolatría, hermanos, que le digo yo que empezó en el cielo,
Dice la palabra de Dios que Dios formó a todos sus ángeles. El enemigo era un ángel, lo muestra que lo hizo muy de materiales muy especiales. Era un ángel muy amado por Dios. Y Dios le dio la confianza a él. Pero dice la palabra de Dios que entró el orgullo en su corazón. Ahora, dijéramos nosotros, bueno, ¿qué es idolatría? Idolatría es, hablando en términos físicos, cuando yo y usted ponemos a Dios una imagen, nosotros estamos poniendo a esa imagen primeramente que a Dios. Entonces, el enemigo ciertamente no usó una imagen allá en el cielo, pero usó el orgullo. Dice que su corazón se enorgulleció. Él pensó y creyó que podía ser mejor que Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el orgullo es idolatría. Si hablamos en términos espirituales, hermano, usted que conoce a Dios, yo que conozco a Dios, somos orgullosos. No necesitamos una imagen de talla para ser idólatras. Yo y usted somos idólatras. Si yo y usted somos orgullosos. ¿Hacia dónde pasó eso? Ya ese punto de orgullo pasó a ser idolatría. Cuando Dios desecha al enemigo, cuando Dios lo lanza, dice que bajó como un rayo. Dice que puso al hombre y a la mujer en ese lugar, en el Edén. La serpiente, hermanos, empezó a persuadir a Eva de tal manera que esa idolatría que él traía, el orgullo, el que pensaba que era semejante a Dios, él trató de inyectarla en los hombres que había hecho Dios a su imagen y a su semejanza. La ordenanza de Dios fue que no tocaran de ese fruto. Pero el orgullo que ya había, la idolatría que ya había en el enemigo, de que él quería ser Dios, que él quería mandar sobre lo que Dios había creado, él trató de una u otra manera de inyectarlo. Entonces, si usted se fija, lo inyectó en Eva. Y a través de Eva fue traspasado también a Adán. Cuando ellos estaban con Dios, la palabra de Dios nos enseña allí que físicamente no había idolatría, porque Adán y Eva no tenían una imagen de madera o de bronce para comunicarse con Dios. En el libro, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, habla y dice que Dios se comunicaba directamente con Adán y Eva. Ellos no usaban esa parte. Pero cuando ya el enemigo los engaña, ellos, ese engaño lo llevó a perder la comunicación con Dios. Entonces el enemigo hizo pecar a Adán y Eva y hizo caer de la gracia a Adán y Eva de la gracia delante de Dios. Entonces Dios hace lo mismo que hizo con el enemigo. O sea, Dios los aparta. ¿Por qué? Porque dentro del entorno, hermano, de lo que es el entorno de Dios, ahí no ha existido el pecado ni va a existir. Dios no lo tolera, Dios no lo soporta. Dios no permite, hermano, que algo esté enfrente de Él. Dice que Él no comparte su gloria. Su gloria es su santidad, hermano. Él no va a compartir con nadie. Él no va a aceptar que un humano, a través de un objeto, quiera llegar a su presencia. Por eso el capítulo que leímos ahí del 4:23 dice que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La gente, a nosotros los cristianos, nos llama locos porque adoramos a Dios en un templo donde no hay imágenes. Gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra de Dios dice que Él no es materia. Santo. Él no es algo donde nosotros podamos tocarlo físicamente. La palabra de Dios dice que Él es espíritu. Santo, aleluya, amén. Y verdaderamente Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces fíjese, Santo, aleluya. ahorita cuando
el niño nace después de que Adán y Eva caen en pecado. Cuando usted y yo nacimos, dentro de nuestra sangre, hablando genéticamente, nosotros traemos en nuestra sangre ya ese pecado. Santo, aleluya. Pero hay una diferencia, hermano, hay una diferencia. Por eso en la iglesia católica nos enseñaron, yo tenía a mi hija, la más grande, a mis dos hijas las bauticé. Porque a mí se me había enseñado que tenías que bautizar a tus hijos, porque si llegaban a morir, se iban a ir al infierno. Esa es la parte que te enseñan. Vos la tienes que bautizar en cuanto nace, a los 8 días, 15 días máximo. Y yo los bauticé. Pero ahora que yo conozco la palabra de Dios, comprendo y entiendo que en nuestro ser, en nuestra carne, en esta sangre que corre por nosotros, es donde está el mal. El alma del niño cuando el niño nace, está en perfecta condición. Por eso cuando el niño nace, directamente Dios lo levanta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. No va a juzgar a un niño que su alma no haya pecado. El libro de Ezequiel dice, el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Está hablando de un castigo, pero un niño que acaba de nacer, que no tiene conocimiento, muere. ¿Cómo Dios lo va a enviar a ese lugar? ¿Cómo Dios lo va a enviar a un lugar de castigo si el alma está pura? Santo, aleluya. Entonces, ¿cómo es que yo y usted nos vamos haciendo pecadores? A través de lo que inyectó el enemigo. Por eso le digo, genéticamente nosotros ya venimos, nuestra sangre, nuestra carne, ya viene contaminada. Pasamos de un estado a otro. Nosotros vivimos una etapa de inocencia. En esa etapa de inocencia, Dios, usted mira que un niño por allí, a su hijo, a lo mejor lo lleva de 2, 3 años a una tienda y cuando menos quiere ya se echó algo a la bolsa. ¿Cómo lo llamamos eso? Un robo. Eso es robar. Si estás agarrando algo de un lugar que no es tuyo, es robar. Pero ¿cómo lo mira Dios? En un niño. El niño es una persona inocente. Él no sabe. Pero tú como padre lo miras hacer eso y no lo enseñas. Entonces el niño lo va a seguir haciendo. Va a llegar un momento en que el niño entra en una etapa de conciencia, de que él sepa que es robar, y ahí es cuando Dios le va a empezar a contar cada pecado que él hace. Y si ese niño llega a morir en ese estado de conciencia y no se arrepintió, entonces ya es otro problema. Porque al cielo no van a ir las personas, no va a ir cualquier persona. Al cielo van a ir las personas que se arrepintieron y recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador. Gloria a Dios. Personas que reconocieron que son pecadoras, personas que reconocimos que somos pecadores y que necesitamos del perdón de Dios. Aleluya. Entonces, si usted se fija, la idolatría no nomás es en términos físicos, también espiritualmente. Las iglesias cristianas no hay imágenes, pero sí hay idólatras. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Aleluya. ¿Amén? Sí hay idólatras. ¿Y dónde está la idolatría? ¿Dónde se encuentra la idolatría? Ahorita lo vamos a mirar en la palabra de Dios. ¿Amén? La palabra de Dios, hermanos, y usted que está ahí dice, el mandamiento que Dios le dio a su pueblo. En una ocasión el pueblo de las personas de allí, de los judíos, le preguntan a Jesús que cuál era el primer mandamiento. Entonces el Señor Jesucristo ahí en el libro de Marcos les habla y le dice, bueno, el primer mandamiento es amarás a Dios, fíjese, hermano, sobre todas las cosas. Entonces si usted dice, yo amo a Dios y creo en Dios, pero es mentiroso, orgulloso, usted es una persona hipócrita, usted es una persona idólatra. Y la idolatría no tiene que ver nada con la santidad de Dios. Entonces, son cosas que yo y usted tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como cristianos o muchos cristianos piensan, o podemos pensar que la idolatría nada más está
en aquellas personas que tienen una imagen y la adoran para llegar a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no es nada más eso. La idolatría encierra muchas cosas. Entonces seguimos. El mandamiento de Dios, hermano, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y fíjese cómo. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y si usted se fija, dice con todo y con todo. Si usted y yo tenemos algo, lo que usted quiera, si usted y yo no adoramos una imagen, pero somos orgullosos, somos idólatras, y el orgullo siempre lo vamos a poner siempre primero que Dios. Entonces yo y usted no estamos cumpliendo lo que Dios dice, porque aquí en el libro de Deuteronomio y el libro de Marcos nos enseña, dice, con toda nuestra mente. Si usted analiza ahí, hermano, dice, hay una parte que le llaman el común denominador. Ahí es, el común denominador sería de esto, con todo. Si no es con todo que usted y yo amamos a Dios, entonces quiere decir, hermano, que tenemos algo enfrente de nosotros. Hay personas que ponen a su esposo primero que Dios. Hay personas que ponen a su esposa primero que Dios. Hay personas que ponen a sus hijos primero que Dios. Hay personas que ponen a su trabajo primero que Dios. Hay personas que entran en el punto de idolatría y ni cuenta se dan, hermano, quedándose, poniendo en primer lugar su cansancio, su inestabilidad espiritual, y a Dios lo dejan en segundo término. Entonces es parte de la idolatría. Es parte de la idolatría que entramos. Fíjese lo que dice, vamos a ir al libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Dice así la palabra, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Fíjese lo que dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué será lo terrenal? Fíjese lo que es lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y luego lo último dice que es idolatría. Si hay una persona fornicaria, dice que es idólatra. Si hay una persona que es impuro, dice que es idólatra. Si hay una persona que tiene pasiones desordenadas, es idólatra. Si hay malos deseos, avaricia en el corazón del hombre, es idolatría. Entonces, ahí es donde usted y yo, hermano, como iglesia, como hijos de Dios, muchas de las veces entramos en un terreno que, aunque no lo queríamos mirar, hermano, entramos en un terreno que no deberíamos de estar. Pero no es porque Dios quiere que estemos en ese terreno, es porque yo y usted descuidamos nuestra vida. No somos personas que nos apegamos a lo que Dios dice, somos personas que muchas veces escuchamos lo que Dios dice, pero lo ignoramos. Entonces yo creo que aquí esta palabra que acabamos de leer, dice que todo esto que leímos, hermano, es idolatría. Cuando el enemigo se revela delante de Dios, fue por el orgullo. Él pensó que era mejor que Dios. Creyó que era mejor que Dios. El orgullo es idolatría. Por eso no nomás la idolatría está, hermanos, en aquellas personas que ponen algo enfrente para adorarlo porque creen que eso los va a llevar a Dios. Aún sin imágenes, aún en la iglesia cristiana puede ser que haya personas que son idólatras. Hay personas que
No hemos aprendido, hermano, a aprender una verdadera relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros nos hacemos idólatras en este punto. Nos hablan de Dios, nos bautizamos, vamos a la iglesia cuando queremos, escuchamos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos agrada y lo que no. Entonces fíjese, creemos que porque ya nos metieron al agua, creemos que porque ya el nombre de Jesús fue invocado en nosotros, ya la tenemos ganada. Creemos que porque estamos sentados en un lugar donde nos están hablando de Dios, ya vamos a ir al cielo. Pero hay muchas personas, hermano, muchos cristianos que están dentro de la iglesia, pero no tienen una relación con Dios. Hay muchas personas en el mundo y cristianas que decimos ser hijos de Dios. Pero es como si como si tú me dijeras a mí, yo soy un abogado, pero andas trabajando en el field. ¿Ok? Entonces no concuerda, porque tú me dices soy un abogado, pero andas trabajando en el field. Puede ser por una razón. Pero si tú te estudiaste, si te recibiste de abogado, pero nunca ejerciste tu carrera, entonces tú no eres un abogado. Porque no puedes abogar por alguien. Si tú me dices, o yo te digo que soy cristiano, pero ando en el mundo, entonces ¿qué quiere decir? Que no soy cristiano. Si yo te digo que amo a Dios con todo mi corazón, pero hago todo lo contrario de lo que Dios demanda, ¿qué quiere decir eso? Que digo que soy cristiano, pero no lo soy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y en los mandamientos de Dios, hermanos, usted que escucha, en los mandamientos de Dios está fuera la idolatría. Llámese imagen o no se llame imagen. En los mandamientos de Dios está fuera la idolatría. Si usted y yo en verdad amamos a Dios, tenemos que preocuparnos por empezar a tener una verdadera relación con Dios. Porque eso es lo que nos va a llevar a su presencia. Es lo que nos va a llevar o nos va a hacer aprobados delante del Señor. Si nosotros no tenemos una relación con Dios verdadera, no podemos decir que lo conocemos. No podemos decir que conocemos a Dios cuando yo y usted, hermano, no sabemos qué le gusta a Él. No sabemos qué le gusta y qué no le gusta. Por eso le dije hace un momento, podemos estar en la iglesia creyendo que la iglesia nos va a salvar. Recuerda el tema. La religión nos salva. Y eso es la parte que yo creía. Que el simple hecho de yo ser católico y asistir a la iglesia cada 8 días, yo tenía el cielo ganado. Pero desafortunadamente me di cuenta, hermano, que el estar en una iglesia, no importa si es cristiana, si es católica, no importa, eso no te va a librar. Eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Lo que te va a llevar a la presencia de Dios es que tú hagas un compromiso con Dios, le sirvas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y la relación entre tú y Dios sea una relación estrecha. Gracias, Cristo. Aleluya. Recuerda el título de la enseñanza. Sí a una relación, no a una religión. Y el mundo ahorita está a todo. Hay mucha religiosidad en el mundo, cristianos y no cristianos. ¿Y cuál es el problema mayor? En que todos pensamos que vamos a llegar a la presencia de Dios. El Señor fue muy claro, muy tajante, hermano. Dice que no todo el que le llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pues hay mucho que aprender, hay mucho que compartir. Es difícil porque el tiempo es muy corto, pero si usted tiene se interesa en buscar, la palabra de Dios en el capítulo 10 de Génesis habla de una descendencia. Allí habla de cuando terminó el diluvio, y la descendencia, por ejemplo, de Noé. Dice que Noé engendró a su hijo, se llamó Cus. Cus engendró a un hijo y se llamó Nimrod. El hijo de Cus se llamó Nimrod.
Y este varón Nimrod, quien llegó a ser el primer hombre importante, aquí en la tierra, hermano, aquí en la tierra, ahí en la Torre de Babel fue donde empezó la parte de la idolatría aquí, hablando en términos físicos, porque esta persona, Nimrod, era una persona pues muy importante entre ellos, inteligente, no sé si fuera una persona alta o muy capaz de muchas cosas, y la gente se empezó a idolatrar con él, a mirarlo como un dios. Entonces de ahí surgen muchas cosas, porque dice la palabra de Dios que Nimrod fue el que edificó a Nínive, los asirios. Y este varón viene de la parte de lo que es, de la línea de lo que es de Cam. Fue el hijo que Noé maldició. Entonces fíjese todo lo que trae todo esto. El hijo de Noé, Cam, al que maldició la descendencia, todo lo que propició la descendencia de este hijo de Noé. Y hasta ahorita el mundo, la tierra está llena de idolatría. Y le vuelvo a repetir, no nomás imágenes, hermano. Y es un tiempo para que yo analizamos que necesitamos verdaderamente, hermano, tener una relación con Dios, hacer una relación íntima. Hay un punto muy importante, hermano. En el tiempo pasado, la ley castigaba con la muerte a los adúlteros. Pero la parte aquí es que el adúltero tenía que ser hallado en el acto del adulterio. Le llevaron una mujer a Jesús y le dijeron, Señor, encontramos a esta mujer en el pleno acto del adulterio, y la ley de Moisés enseña que tales mujeres, tales personas tienen que ser muertas. Esa era la ley de que había y tenía que cumplirse. Miramos que la misericordia de Dios ahí obró, pero ahora ya estamos en otro punto, porque dice la palabra de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo dice, ahora yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora ya nosotros ya no tenemos que agarrar algo para cometer adulterio. Ahora nosotros, en términos espirituales, no tenemos que hincarnos a una imagen o pedirle una imagen para nosotros ser idólatras. Hay muchas cosas que nos están quitando el enfoque de tener una verdadera relación con Dios. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. Vamos a leer la última cita bíblica, hermano, y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22. Y ahí vamos a mirar, hermano, lo que habla Pablo acerca de lo que ya era un hecho, que tenía la humanidad ya enfocada en lo que no era Dios. ¿Ok? Ya para ese tiempo, hermano, donde cuando Pablo andaba predicando, ya la idolatría en esos lugares estaba muy extendida. ¿Amén? Hechos 17, 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Dice, ¿por qué Pablo entró a la ciudad de Atenas y miró que ellos eran muy religiosos? 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, los altares, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Pablo entra a este lugar, hermano, a la ciudad de Atenas, y mira un altar, y el altar no tenía una imagen. Ese altar no tenía una imagen de cemento o de madera.
dice que tenía una inscripción, unas letras. Y esas letras decían al Dios no conocido. Había un lugar y estaban adorando a un Dios que no era físico, ni de madera, ni de bronce, ni de metal. Era un Dios que no era físico, nada más había una inscripción y decían al Dios no conocido. A ese Dios es al que yo vengo a anunciarles, dijo Pablo. El que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿a quién anunciaba a Pablo? Pablo estaba anunciando a Cristo. Él dijo, al que yo les anuncio fue el que hizo los cielos y la tierra. Al Dios Todopoderoso. Entonces ya había mucha idolatría, hermano, pero fíjense que Pablo entró a ese lugar. Pablo era muy inteligente, hermano, muy inteligente, muy sabio para hablar a la gente. Él les hablaba de la verdad, pero buscaba la manera, o sea, Dios lo usaba para que buscara la manera de hablarles a las personas. ¿Por qué? Porque la intención, mi hermano, estamos hablando de un término de lo que yo creía antes y de lo que mucha gente cree, aún mi familia cree en esto, que yo creía antes, pero no es mi intención ofenderlos con esto. Mi intención es de que hay un Dios verdadero. Pero ese Dios verdadero no es adorado por algo, porque no es físico nuestro Dios. Nuestro Dios es espíritu. Y Él está buscando personas que lo adoremos de esa manera. Amén. Gracias, Señor. De esa manera. No hay otra manera, hermano, de la cual nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Él mismo. Así de que yo espero, hermano, que si en algún tiempo aún mi familia, hermano, la familia de mis hermanos aquí en Stockton llega a mirar esta enseñanza, vuelvo a repetir, no es mi intención ofender a nadie. Nosotros hemos aprendido a respetar lo que las personas creen. Ciertamente nosotros no somos Dios para juzgar a nadie, pero sí tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar lo que está de acuerdo conforme a lo que Dios estableció, lo que es la sana doctrina. La sana doctrina no se permite la idolatría, no se permite la religiosidad. O sea, la sana doctrina nos enseña a tener una verdadera relación con Dios, a buscar su presencia de una manera, hermanos, que nosotros día a día, no cada 8 días, hermano. Hay gente que va a la iglesia cada domingo y a lo mejor cree que así va a poder llegar a su presencia. ¿Por qué? Porque si no tiene los medios o no puede, pues digo, está bien, Dios conoce, pero si es una persona que tiene los medios y puede, y va una vez a la semana, una vez al mes, quiere decir que no tiene una relación con Dios. Hay una religión en su corazón. Yo soy cristiano, se presenta con las personas que se es cristiano, pero no hay los frutos. Entonces Dios está buscando que por medio de esa relación, hermano, nosotros manifestemos lo que son los frutos del Espíritu. ¿Verdad? Nosotros también podemos poner un ejemplo. Nosotros como humanos, hermano, podemos mirar las necesidades que hay muchas de las veces en nuestros matrimonios. Mire que hay muchas personas que no han aprendido a tener una relación con Dios. Y estamos hablando de hombres y mujeres, hermanos, cristianos. Ahora no me quiero salir a lo que es el mundo. El mundo no sabe de respeto. Pero los cristianos que no tienen una verdadera relación con Dios, hermano, tampoco conocen de respeto. ¿Sabe por qué? Porque hay mujeres cristianas y hay mujeres cristianas y hombres cristianos que sus ojos deberían estar enfocados en lo que es su esposa
y sus hijos. Pero aún están dentro de la iglesia y sus ojos los tienen enfocados en alguien más. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Por qué su corazón se desvía tanto? ¿Por qué sus ojos están mirando a alguien que no es su esposa? ¿Por qué muchas personas que están en la iglesia, hombres y mujeres, se enredan con personas, cometen adulterio, fornican? ¿Por qué si tienen su esposa, tienen su compañera, tienen su compañero? Porque son personas que son idólatras, o sea, están poniendo algo, están poniendo un pecado muy grande delante de ellos, primero que Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar un poco. Hay muchas personas que están viviendo así, tienen una doble vida y aún están en la iglesia. Tienen su esposa y andan con alguien más y aún están en la iglesia. Entonces es un problema grande. Eso es idolatría. O sea, cometer adulterio, hermano, es idolatría, ya sea físico o espiritualmente. Ya sea físicamente o con nuestros ojos, es idolatría. Y hay mujeres también que hacen eso. Hay mujeres que tienen su esposo y su corazón está desviado. Tienen su esposo, tienen su familia, conocen de Dios y andan haciendo esas perversidades. Entonces es parte de la idolatría. Hasta que nosotros como humanos, hermanos, no aprendamos a tener una verdadera relación con Dios, es cuando nosotros enfocamos nuestra mente, nuestro corazón, Dios primero. Usted cuando escucha a un cristiano que diga Dios primero, que no ponga ni a su esposo ni a sus hijos, a nada, Dios primero, que sus actos lo demuestren que Dios es primero en su vida, estamos hablando de que la persona a lo mejor no tiene una relación perfecta, pero sí tiene una relación verdadera con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando de todos nosotros. Es un mensaje, hermano, para cristianos y no cristianos. Ahorita a lo mejor estamos en un tiempo donde dijera usted, tendrían que hablarnos de otro tema, del amor. O sea, el amor significa verdad. La verdad es el amor. Entonces, es un tiempo donde tenemos que enseñar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que cuando vengan las plagas sobre la tierra, y se lo menciono porque ahorita lo que estamos viviendo es una plaga. No apocalíptica, pero es una plaga. Pero ahorita la gente está mirando lo que está pasando y la gente no pone su mirada en el Dios verdadero. Sigue poniendo la mirada en una imagen. Y eso es lo que anuncia el libro de Apocalipsis. Dice que miraron las plagas y aún así no dejaron de adorar a sus imágenes. Quizá no es el fin del mundo, hermano, pero cuando venga el fin, lo mismo que está pasando ahorita, la gente sigue confiando en una piedra, en un palo, y va a ser lo mismo. Y no se están arrepintiendo con todo esto, no se arrepienten de buscar al Dios verdadero. Pero, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero sí tenemos que hablar de esto. La persona que escuche esto es responsable de lo que escuchó. Y Dios nos va a pedir cuentas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y les seguimos pidiendo por la oración por nosotros, y vamos a seguir orándonos por nosotros. Aquí nuestra hermana Lola Torres pide oraciones por todos en La Piedad, Michoacán, ¿ok? Vamos a hacer una oración. En esta oración le vamos a pedir al Señor que nos permita llevar esta oración a su presencia y que Él obre en esa necesidad. Amén. Vamos a orar juntos. Les vamos a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a orar por esta necesidad, dándole gracias a Dios por todo. Amén. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre Celestial, por esta hermosa noche. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, sabemos que eres un Dios perfecto. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir en este